De igual manera me interrumpen y me dicen la duda. Entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con corazón como bomba. ¿Por qué se dice corazón como bomba? Se lo compara al corazón con una bomba hidráulica. ¿Por qué? Porque una bomba hidráulica tiene volúmenes, tiene presiones, tiene válvulas y tiene diferentes tubos. Por eso se lo compara al corazón. Porque el corazón, si hacemos un recuerdo de la anatomía, podemos clasificarlo como un corazón derecho y un corazón izquierdo. Ven un poquito. Ya, ahora sí. Podemos clasificarlo como un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho va a tener su propia aurícula derecha y su propio ventrículo derecho. A la aurícula derecha, ¿qué va a desembocar? Va a desembocar la vena cava superior y la vena cava inferior, que trae toda la sangre venosa de todo el cuerpo. Llega a la aurícula derecha, en la aurícula derecha tiene que pasar al ventrículo derecho. ¿Por dónde va a pasar? Por una válvula. ¿Cómo se llama esta válvula? Se llama la válvula tricúspide o atrioventricular. Ahora, ¿qué va a pasar? Una vez que la sangre ya está en el ventrículo derecho, tiene que pasar a la arteria pulmonar para ir a los pulmones y oxigenarse. ¿Cómo va a pasar a la arteria pulmonar? Aquí tenemos otra válvula, que es la válvula pulmonar o válvula semilunar o válvula sigmoidea. Una vez que ya pasa a los pulmones, esta sangre que ya está oxigenada tiene que retornar al corazón. ¿Por dónde vas a retornar? Vas a retornar por las venas pulmonares. De las venas pulmonares va a llegar a la aurícula izquierda. De igual manera como en el corazón derecho, en esta parte del corazón izquierdo tiene que pasar al ventrículo izquierdo. ¿Por dónde? Por la válvula mitral. Pasa por la válvula mitral y tiene que pasar a la arteria aorta. Una vez que pase por la aorta, va a llegar a toda la circulación sistémica y va a volver por las venas. ¿Por dónde va a pasar? De igual manera tiene la válvula, que es la válvula aórtica, también llamada válvula sigmoidea o válvula semilunar. Eso es un recuerdo superficial de toda la anatomía del corazón. Ahora, un poco de histología. ¿Cómo va a estar conformado la pared del corazón? Vamos a tener lo que es el endocardio, el miocardio, el epicardio y el pericardio. Un poco confuso que el pericardio incluye al epicardio, ¿no? Entonces nos vamos acá. Podemos diferenciar las capas del corazón. ¿En cuántos? Endocardio, miocardio y pericardio. Todavía no vamos a ver nada del epicardio. El pericardio, a su vez, se divide en dos, en pericardio fibroso y en pericardio seroso. El pericardio seroso, a su vez, nuevamente se va a dividir en pericardio seroso parietal y pericardio seroso visceral. Ahora, nos vamos un poco de la grafiquita. Aquí tenemos al endocardio, aquí tenemos al miocardio y aquí ya tenemos al epicardio, que es lo mismo que la capa visceral del pericardio seroso. ¿Qué es? A ver, nos vamos a dibujar. Tenemos aquí al pericardio fibroso. Todo esto de acá es el pericardio seroso. Vamos a tener la parte parietal y la parte visceral. Y entre los dos vamos a tener al espacio pericardio. Pero aquí lo que quiero que vean es que el epicardio es lo mismo que la capa visceral del pericardio seroso. Solamente cambia el nombre. Y es por eso que en el libro de Guyton incluye al epicardio dentro del pericardio. Bien, dicho esto, nos vamos a cómo está conformado las células del miocardio. Las células del miocardio, si se recuerdan por histología, tienen forma de pantaloncito. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener los discos intercalados. ¿Qué son los discos intercalados? Son uniones comunicantes entre las células. Es decir, aquí tenemos una célula con su correspondiente núcleo que va a tener conexión con otra célula mediante estos discos intercalados. ¿Cuál es la característica de estos discos intercalados? Que van a permitir que el potencial de acción pase de manera rápida entre células.
va a funcionar como un sinsitio. Es decir, que si aquí hay un potencial de acción, va a contagiar esta célula, esta célula, esta célula, esta célula, esta célula, y así sucesivamente todas las células van a activarse. ¿Qué más tenemos en forma de generalidades? Las propiedades cardíacas del corazón. Ya. ¿Cuáles son las propiedades cardíacas del corazón? Tenemos 5 propiedades que se las tienen que saber muy bien. Primero, inotropismo. ¿Qué es el inotropismo? Es la capacidad intrínseca que va a tener las células del miocardio para desarrollar fuerza, es decir, contractibilidad. Si es que el corazón tiene inotropismo, es decir, que puede contraerse, también tendría que tener la capacidad de relajarse. ¿Y qué es la relajación? Es el lucitropismo, es decir, inotropismo, contractibilidad. Lucitropismo, relajación. ¿Qué más vamos a tener? Cronotropismo, que es la capacidad que tiene el corazón de autoexcitarse. Si se recuerdan, tenemos el sistema de conducción, en donde va a tener el automatismo del corazón, va a poder generar sus potenciales de acción. ¿Qué otra propiedad vamos a tener? Al batmotropismo. ¿Qué es el batmotropismo? Es la excitabilidad. Es decir, que las células tienen capacidad de excitarse cuando se les hace un estímulo. ¿Qué más tenemos? El dromotropismo, que es la capacidad que tiene el corazón de conducir impulsos eléctricos a través de su propio sistema de conducción. Esas son las 5 propiedades cardíacas del corazón. Ahora sí, nos vamos a la parte medio complicadito. El ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Es una secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten en cada latido cardíaco. Aquí tenemos que hacer énfasis que es una secuencia que se repite. Por eso se llama ciclo cardíaco. Siempre va a ser lo mismo. ¿Cómo? Primero vamos a ver una parte general, una parte superficial y luego nos vamos a ir a lo profundo. De parte superficial podemos dividir el ciclo cardíaco en dos, en sístole y en diástole. Primero veremos la sístole. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos al corazoncito, aquí tenemos al corazón derecho y al corazón izquierdo. La aurícula, el ventrículo izquierdo, la aurícula y el ventrículo derecho. ¿Cómo se va a dar la sístole? Para esto tenemos que recordar que cuando hablamos solamente de sístole, hablamos de la sístole ventricular. Y cuando hablamos de diástole, hablamos de la diástole ventricular. Cuando hablamos de la sístole, como les dije, la sístole es la sístole ventricular. Pero mientras está la sístole ventricular, está la diástole auricular. Es decir, que mientras aquí hay una sístole, hay una contracción de los ventrículos, en las aurículas se está llenando. Es solo una cosa de términos, que cuando hablamos de sístole es sístole ventricular, pero al mismo tiempo hay una diástole auricular. Entonces, cuando hablamos de sístole, en esta parte lo podemos dividir en dos partes, en una contracción ventricular isovolumétrica y en una expulsión ventricular. Es una división muy general de la sístole, pero primero vamos a ver esto y luego nos vamos a ir a la otra parte. Entonces, contracción ventricular isovolumétrica. ¿Qué es lo que sucede aquí? El ventrículo ya está llenito de sangre. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Como es sístole ventricular, toda esta sangre tiene que salir por la aorta. En caso del ventrículo derecho, tiene que ir por la arteria pulmonar. Pero generalmente, siempre de forma didáctica, te explica a partir del ventrículo y la aurícula izquierda. Entonces solamente vamos a hablar de la aurícula y el ventrículo izquierdo. Pero pasa lo mismo en la aurícula y el ventrículo derecho. Entonces, tenemos que el ventrículo ya está llenito. Pero, ¿qué es lo que sucede? La presión en el ventrículo, esta presión de acá, es baja en comparación a la presión que tenemos
en la arteria aorta. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? En este caso, el corazón tiene que superar la presión del ventrículo a la presión de la aorta. ¿A qué refiero? Es decir, que si tenemos dos lugares, que en este caso es la arteria aorta y el ventrículo, cada uno va a tener su propia presión. Pero en reposo, la presión de la arteria aorta es mayor que la del ventrículo. Por tanto, no se puede que la sangre pase directamente a la aorta. Es necesario que la presión del ventrículo sea mayor que la presión de la aorta. ¿Y cómo hace el corazón para que esta presión aumente? Es la contracción ventricular isovolumétrica. Solamente nos guiamos por el nombre de la fase. Contracción, es decir, que el ventrículo se va a contraer. Isovolumétrica, ¿qué significa iso? Igual volumen. Es decir, que el volumen en esta fase no va a cambiar, se va a mantener. Por tanto, las válvulas auriculoventriculares se van a encontrar cesadas. Las válvulas aórtico-pulmonares se van a encontrar cesadas. Como vemos aquí, está cesado y aquí igual está cesado. Por tanto, el volumen no puede salir por ningún lado. Entonces, al contraerse el ventrículo, solamente vamos a aumentar la presión. La presión va a ir aumentando poco a poco hasta superar la presión de la arteria aorta. Una vez que supera esta presión, la válvula aórtica se va a abrir. Una vez que se abre, va a permitir el paso de toda la sangre a la aorta. Ven aquí, el ventrículo ya se encuentra contraído, se ha hecho más pequeño, por tanto la presión ha aumentado mucho más que la de la arteria aorta, lo que ha permitido que la sangre salga. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Mira, vemos válvulas aórtico-pulmonar ya se encuentra abierta, porque la presión del ventrículo ya ha superado la presión de la arteria aorta. Ahora, nos vamos a la otra fase, diástole. ¿Qué es lo que pasa? Toda la sangre ya ha salido del ventrículo, ya ha ido a la aorta. Ahora necesitamos que el ventrículo llene de sangre, se llene nuevamente de sangre. Entonces, empezamos la fase de relajación ventricular isovolumétrica. Ya no es contracción ventricular isovolumétrica. Ahora es relajación ventricular isovolumétrica. De igual manera, como en la otra parte, tanto las válvulas auriculoventriculares como la aorta y la pulmonar se van a encontrar cesadas. ¿Para qué? Para que la presión del ventrículo, que al finalizar la sístole es muy alta. Entonces, ahora necesitamos que la presión baje. ¿Para qué necesitamos que baje? Para que todo el flujo que hay dentro de la aurícula pase al ventrículo. Ahora ya no queremos que del ventrículo pase a la aorta porque no hay sangre. Necesitamos que de la aurícula venga al ventrículo. Por tanto, necesitamos que la presión baje. Entonces va a haber una relajación ventricular isovolumétrica. El volumen nunca va a cambiar, se va a mantener porque todas las válvulas están cesadas. Entonces, una vez que la presión del ventrículo baje lo suficiente como para que sea menor que la de la aurícula, todo el flujo va a volver. Cuando hablamos del llenado ventricular, hablamos de dos partes. Una parte que es el llenado ventricular como tal y la otra parte que es la contracción auricular. ¿A qué hago referencia con esto? Imaginen que tenemos un globo. Si nosotros abrimos el globo, un globo lleno de aire, todo el aire sale, sin necesidad de hacer fuerza, porque hay una diferencia de presiones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Solamente con abrir la válvula va a salir toda la sangre. Pero si es que a nosotros este globito le hacemos fuerza, pues va a salir más, va a salir lo que le sobra, va a salir con más fuerza. Es lo que pasa. Primero, solamente sale por diferencia de presiones. Luego va a haber una fase en la que se tiene que contraer la aurícula para que pase el restante de sangre. Esto es de forma general qué es lo que pasa en el ciclo cardíaco.
Ahora, para que me entiendan mejor, nos vamos a ir a la parte con más fases, la fase más detallada. El libro de Constanzo, que lo organiza bien, a mi parecer, lo divide en 7 fases a todo el ciclo cardíaco. Una fase de sístole auricular, una fase de contracción ventricular isovolumétrica, otra fase de eyección ventricular rápida, eyección ventricular disminuida, relajación ventricular isovolumétrica y llenado ventricular rápido, y finalmente la disminución del llenado ventricular o diástole. Entonces, nos vamos a ir a ver cada parte. Para su parcial, chicos, se lo tienen que saber muy bien esto. ¿Qué es lo que pasa en cada fase? Vamos a empezar con la primera fase. La primera fase dice sístole auricular. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este diagrama que tenemos aquí, ¿qué es lo que nos ejemplifica? Toda esta parte de acá nos dice las presiones. De color verde es la presión de la arteria aorta. Lo que les acabo de dibujar es la presión de la arteria aorta. De color morado tenemos la presión del ventrículo izquierdo. Y de color naranja, la presión de la aurícula izquierda. Ahorita solo estamos hablando del corazón izquierdo. Entonces, aquí tenemos la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6 y fase 7. ¿Qué es lo que va a pasar? En la primera fase, sístole auricular. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí lo que nos interesa es la parte de la presión del ventrículo y la presión de la aurícula. ¿Qué es lo que pasa? Como hay una contracción de la aurícula, pues va a hacer que la presión tanto de la aurícula como del ventrículo aumente. Ven, de aquí ha aumentado un poquito. ¿Qué pasa con el volumen? Esta parte de acá es el volumen ventricular. Como hay una contracción de la aurícula, va a hacer que toda la sangre pase al ventrículo. Por tanto, aumenta el volumen del ventrículo, aumenta poquito. Luego nos vamos a la fase 2, contracción ventricular isovolumétrica. ¿Qué es lo que pasa? Miren, aquí ya hay una cierre de la válvula mitral y también hay un cierre de la válvula aorta. Entonces aquí todas las válvulas están cerradas. ¿Qué es lo que pasa? Como hemos visto hace datos, el ventrículo se va a contraer. Acá, miren, el ventrículo se tiene que contraer, pero todas las válvulas están, todas las válvulas están cerradas, tanto la mitral como la aorta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, la presión aumenta, pero ¿qué es lo que sucede con el volumen? El volumen se mantiene, no baja ni sube. Por eso se llama fase de contracción ventricular isovolumétrica. La presión aquí está aumentando. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar a la parte más baja de la presión aórtica. Si recordamos, la presión arterial normal es de 120/80. Y aquí vamos a ver de dónde sale el 120 y desde dónde sale el 80. La presión aumenta, aumenta, está aumentando, sube porque se está contrayendo el ventrículo. ¿Hasta dónde? Hasta que supera la presión en reposo de la aorta. Pues aquí tenemos la presión en reposo, podemos decir, de la aorta, que es 80, que va bajando sucesivamente hasta un punto en el que se interseccionan ambas presiones. Pero como el ventrículo se sigue contrayendo, va a seguir subiendo y a su vez va a estar aumentando la presión de la aorta. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a un punto, hasta el 120. Aquí como la válvula aórtica ya está abierta, se van a igualar las presiones. Entonces suben ambas, que es lo que ya nos lleva a la fase 3, que es la fase de eyección ventricular rápida. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. Hay una contracción de los ventrículos, la presión ventricular aumenta y alcanza su máximo. Los ventrículos expulsan la sangre hacia las arterias, es decir, hacia la arteria aorta. Y el volumen ventricular disminuye.
Vemos aquí, nos vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, aquí está el volumen. ¿Qué es lo que sucede con el volumen? El volumen está bajando. ¿Por qué? Porque se está yendo hacia la arteria aorta. Luego nos vamos a la fase 4, que es la fase D, que es la eyección ventricular disminuida. Aquí solamente es que la eyección va a ir bajando. En un principio aumenta, luego va a ir bajando. Y que solamente aquí comparamos el volumen, que en un principio, en la fase de eyección ventricular rápida, hay una gran cantidad de volumen que sale. Posteriormente, de igual manera sale, pero en menor cantidad. Luego nos vamos a la otra fase, relajación ventricular isovolumétrica. Es decir, estas dos son igualitas, solamente cambia que en una se contrae y que en otra se relaja. ¿Qué es lo que pasa? Como dice isovolumétrica, aquí se ha abierto la válvula aórtica. En esta parte ya se cierra la válvula aórtica. ¿Por qué se cierra? Por lo siguiente, porque la presión ya está bajando. Entonces, como la presión del ventrículo acá ya está bajando, tiene que cerrarse la válvula aórtica. Y aquí sucede algo muy importante, que es pregunta de examen. Aquí tenemos una cisura, una hendidurita. ¿Cómo se llama esta hendidura? Esta hendidura se llama incisura o hendidura dicrota. ¿Por qué sucede esto? Imagínense ahorita todos en su cabecita que la sangre del ventrículo izquierdo está saliendo por la arteria aorta, pero la válvula se cierra. Una vez que se cierra, hay un pequeño flujo retrógrado de la aorta que vuelve hacia donde las válvulas. Es decir, aquí tenemos, vamos a dibujar, que es el ventrículo, y aquí tenemos a la arteria aorta, aquí tenemos a las válvulas. En un principio, toda la sangre está saliendo. Este es el ventrículo y esta es la aorta. Toda la sangre está saliendo. Pero una vez que se cierra esta válvula, que es la aorta, se cierra, ¿qué es lo que va a pasar con el flujo? Va a haber un pequeño flujo retrógrado que vuelve, pero se choca con la válvula. Por tanto, ¿qué es lo que va a pasar con la presión? Va a aumentar poquito. Como ven aquí, está bajando y aumenta. Es esta la incisura o hendidura dicrota, que nos va a indicar en qué punto se cierra la válvula aórtica. Ahora, continuamos. Relajación ventricular isovolumétrica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se van a cerrar todas las válvulas y se va a relajar el ventrículo. Por tanto, ¿qué pasa con el volumen? El volumen se mantiene, no aumenta ni disminuye. Pero ¿qué es lo que pasa con la presión? La presión va bajando. ¿Hasta cuánto va a bajar? Hasta que sea menor que la presión de la aurícula. Ven, aquí esta es la presión de la aurícula, que va a tener diferentes rasgos que vamos a ver ahorita. Pero va a bajar la presión del ventrículo hasta ser menor que de la aurícula. ¿Para qué necesitamos que sea menor? Para que se abra la válvula mitral. Si se abre la válvula mitral, ya va a ver lo que es el flujo de la aurícula al ventrículo, que es lo que nos lleva a la otra fase. A la fase F, llenado ventricular rápido. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí ya hubo la apertura de la válvula mitral. Si se abre la válvula mitral, va a ver lo que les dije, el flujo de la sangre hacia el ventrículo, solamente por diferencia de presiones. Aquí no hay ni contracción ni nada. Solamente se ha abierto y ha pasado. ¿Qué es lo que pasa con el volumen? Aquí vemos que el volumen del ventrículo está aumentando. Y la presión, las presiones se igualan. Como la válvula está abierta, las presiones son las mismas. Va a aumentar el volumen, aumenta el volumen y luego nos lleva a la otra fase, que es la fase de disminución del llenado ventricular o también llamado diástasis. Entonces el volumen sigue aumentando, aumenta. Y luego, como es un ciclo cardíaco, todo va a volver.
vuelve nuevamente a la sístole. Aquí hemos visto cómo se llena el ventrículo sin necesidad de contracción de la aurícula. Aquí es donde la aurícula ya se está contrayendo. Entonces, como ven aquí, solamente nos vamos a ver con el volumen. ¿Qué es lo que pasa? Empezamos acá. Se llena el ventrículo, fase de llenado ventricular rápido, luego pasa a la fase de llenado ventricular lento, diástasis, luego volvemos, como es un ciclo, volvemos al principio. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber la sístole auricular. Pero como pueden ver aquí, la sístole auricular contribuye en menor manera al llenado ventricular, solamente es poco. Lo que más llena es el llenado ventricular, solamente la diferencia de presiones. Luego nuevamente aquí ya tenemos a la fase de contracción ventricular isovolumétrica, de eyección ventricular rápida, de eyección ventricular lenta, las de elevación ventricular isovolumétrica. Es lo que sucede en todo este ciclo. Dudas que tengan chicos hasta este momento, porque esta es una parte sí complicadita. ¿Se me escucha, chicos? Ya. Bien, entonces continuamos. Si tienen dudas, chicos, me interrumpen directamente. Pero esta parte del ciclo cardíaco la tienen que repasar. Esta es la parte más importante, es lo que tienen que saber de qué es lo que sucede en cada fase. Son 7 fases. Y luego van a ver más tarde la parte del electrocardiograma, porque también todo este rollo que hace el corazón también tiene su repercusión en el electrocardiograma. Por eso nos sirve de mucha manera de conocer el electro. Pero lo van a ver más tarde. Ahora, ¿qué más? ¿Qué es lo que sucede con los ruidos cardíacos? Ahorita nos vamos a ver solamente con los ruidos. Para entender los ruidos se forman solamente por el cierre de las válvulas, no por la apertura. Imaginen ahorita su puerta. La mayoría debe estar en su cuarto. Si ustedes abren su puerta, no hace sonido. Pero si ustedes cierran con chapa, así con fuerza, ¡pac!, hace un sonido. Para que se recuerden que los sonidos se da por el cierre de las válvulas. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos el primer ruido cardíaco. ¿Dónde se forma? Por el cierre de la válvula mitral, hablando del corazón izquierdo. En el corazón derecho es el cierre de la válvula tricúspide. Pero el primer ruido se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cómo se forma el segundo ruido? Aquí está el segundo ruido. Se forma por el cierre de la válvula aórtica. Recuerden eso siempre, chicos. Los ruidos se dan por el cierre de las válvulas, nunca por la apertura. Ya, entonces, ahora, el primer y el segundo ruido es el clásico loop-dub que escuchamos al auscultar el corazón. Son dos, solamente el loop y el dub. El tercer ruido es en algunas situaciones patológica, pero también puede ser fisiológica. El tercer ruido, a ver, es fisiológica, o sea, normal, en niños principalmente, en niños y en embarazadas que están en su tercer trimestre. ¿Sabes? Principalmente en ellos es normal escuchar el tercer ruido, que es el clásico galopeo, pero cuando no es así, es patológico. Y el cuarto ruido es exclusivamente patológico. Ahora, ya hemos visto cómo se forma el primer y el segundo ruido. Ahora vamos a ver cómo se forma el tercero y el cuarto ruido. A ver, chicos, ¿quién me puede decir qué es en esta fase? ¿Qué es lo que sucede en la fase F? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Alguien que me pueda decir, muchachos? Muchachas, en esta fase de acá, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, chicos? Esto es lo que sucede, miren. Hay una fase de llenado ventricular.
Nuevamente nos vamos a dibujar nuestro corazoncito. Miren, a ver, lo vamos a dibujar de esta manera. Que vamos a dividir en dos. Esta tricúspide y la válvula mitral. Esta es la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Es solamente una imagen didáctica de qué es lo que pasa. A la aurícula derecha van a llegar las venas pulmonares. Son las cuatro. Aquí va a llegar las venas cavas. ¿Qué es lo que sucede en esta fase que les digo? En la fase F. Es un llenado ventricular rápido, donde se abre la válvula mitral. Si se abre la válvula mitral, va a permitir que toda la sangre que está llena en la aurícula va a pasar al ventrículo de forma rápida, solamente por la apertura de la válvula mitral. Ya, va a pasar al ventrículo. Luego hay la fase lenta y luego hay una contracción de la aurícula. Pero, ¿qué es lo que sucede si es que en esta fase de llenado ventricular va con mucha fuerza? Si es que va con mucha fuerza, esta va a chocar en la pared del ventrículo. Va a chocar y eso va a ser un sonido. Eso es lo que se genera en el tercer ruido anormal, o también puede ser normal, porque hay un llenado ventricular muy rápido. Viene toda de la aurícula, ¡pac! Choca, y este choquecito que hay en la pared del ventrículo genera el tercer ruido. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el cuarto ruido? Este es el cuarto ruido patológico. Como hemos visto acá, es la primera fase, la fase A, en la que es la sístole auricular. ¿Qué es lo que sucede acá? Solamente hay un pequeño aumento de volumen para el ventrículo porque hay una contracción de la aurícula. Pero si es que tenemos una hipertrofia, es decir, que aumenta de tamaño la aurícula, esta contracción se hace con mucha fuerza. Por tanto, si hace mucha fuerza, se escucha cuando auscultamos el corazón. Por tanto, el cuarto ruido se va a dar por una hipertrofia de la aurícula. Hay un aumento de la sístole auricular. Ya, chicos. ¿Dudas que tengan? Aquí también se los he dejado para que estudien lo que se forma el primer y el segundo ruido. El primer ruido, lo que es el primer ruido cardíaco, el loop, dos componentes, uno mitral y otro tricuspidio. Primero siempre se da el mitral, pero como son casi al mismo tiempo, se escuchan al mismo tiempo. Entonces, aquí les dice el primer ruido cardíaco, si es de las válvulas mitral y tricúspide. El segundo ruido, si es de las válvulas aórtico-pulmonar. Este cha, que es un chasquido de apertura, es cuando hay una patología o hay una valvulopatía, que no nos interesa en este momento. El tercer ruido. Tercer ruido, como les dije, se va a dar por un llenado diastólico, un galopeo ventricular. Es decir, hay un llenado en la diástole ventricular muy rápido, muy fuerte. Y el cuarto ruido, que es un galopeo auricular, que es cuando la aurícula hace una sístole muy fuerte. Esto lo van a repasar, chicos, para su parcial. Todos los fenómenos, dónde va el electro, que lo van a ver más tarde, las válvulas implicadas en cada una, que es lo más importante que sucede, y los ruidos cardíacos en cada una. Ahora, esto es un poco más organizadito. Aquí ya está explicado según colores, qué es lo que pasa primero en la fase sístole auricular, contracción ventricular isovolumétrica, eyección rápida, eyección reducida, relajación isovolumétrica, un llenado ventricular rápido. Y miren, aquí se menciona también la escrotadura dicrota y el llenado ventricular lento. Este es del libro de Guyton, que todos lo debieron ver seguramente. Lo único que cambia aquí es que el Guyton une la eyección ventricular rápida con la eyección ventricular reducida. Bien, aquí en el otro libro se divide en dos.
pero tampoco es que cambie mucho. Sucede lo mismo. Miren, aquí tenemos la sístole auricular. Nos vamos a ir solamente ahora a la parte de la presión del ventrículo. ¿Qué es lo que sucede? O sea, al de color rojito. Primero hay una sístole auricular. Como hay una sístole auricular, va a aumentar la presión del ventrículo. Luego nos vamos a la fase de contracción isovolumétrica. Va a aumentar la presión del ventrículo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la presión de la aorta, que más o menos está por los 80. Entonces, una vez que supere esta presión, va a abrir la válvula aórtica. Y ahora se van a ir juntitas. Ambas ya van a tener la misma presión, luego va a ir bajando. Como ven aquí, esta es una imagen que se los puse, la eyección ventricular. Hay una contracción, por tanto sale por la aorta. Luego va a volver, luego va a ir a la incisura dicrota, luego va a ir a la fase de relajación ventricular isovolumétrica, donde la presión va a ir bajando. Luego, ¿qué pasa? Vamos a ir a la parte del llenado ventricular, donde las presiones tanto de la aurícula como del ventrículo son casi lo mismo, por tanto se mantienen. Esta es la rápida y esta es la lenta. Luego va a haber la sístole, donde aumenta la presión, porque hay una sístole. Pero lo que quiero que ahorita vean es que el volumen aumenta o es más solamente con el llenado ventricular, sin la sístole. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos que ver las presiones, qué es lo que pasa con la presión de la aurícula. Vamos a tener tres ondas de la presión de la aurícula, que es todo lo que está en líneas intersegmentadas, es la presión de la aurícula o del atrio. Vamos a tener la A. ¿Qué es la A? Es la presión aumenta porque se contrae la aurícula. Es la onda A de la presión auricular, porque solamente se contrae las aurículas. ¿Qué es la onda C? Aquí es algo muy interesante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hemos dicho que están cesadas tanto las válvulas atrioventriculares como las sigmoideas. Todas están cesadas. Por tanto, estamos en la fase de contracción ventricular isovolumétrica. Pero en el libro se dice que en esta contracción hay un ligero reflujo a la aurícula. Es decir, nos volvemos acá. Bien, vamos a posar todo esto. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Volvemos a dibujar. De aquí salen todo lo que es para la aorta, esto es para la pulmonar. Aquí tenemos la válvula mitral, aquí tenemos la válvula aorta. Hemos dicho que en la fase de contracción ventricular isovolumétrica, estas se encuentran sedadas, están sedaditas. Lo que va a hacer el ventrículo es contraerse, por tanto se va a aplicar una fuerza para aumentar la presión. Pero en el libro se dice que va a haber una pequeña cantidad de flujo que va a pasar hacia la aurícula. Pequeña, pequeñísima cantidad. Y eso es lo que genera esta ondita, la onda C. Porque como va a haber un pequeño reflujo, la presión en la aurícula va a aumentar. Luego tenemos la otra onda, que es la onda B, que solamente es porque de las venas pulmonares va a pasar el flujo a la aurícula. Ya ahí muere. Ya, esto en relación al ciclo cardíaco, chicos. Si tienen dudas, me lo hacen al final de la clase. Ahorita pueden verlo porque sí es complicadito. Ahora nos vamos en la parte de gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. ¿Cuál es su fórmula? Su fórmula de gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, ahora vamos a ver el volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? Para entender el volumen sistólico tenemos que ver los tres volúmenes del ventrículo. Tenemos al volumen telediastólico, al volumen sistólico y al volumen telesistólico.
¿Qué es el volumen telediastólico? Volumen telediastólico es aquel volumen en el ventrículo al final de la diástole. ¿Qué cuánto corresponde? 120 ml. De 110 a 120. Luego vamos a tener al volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? Es el volumen expulsado en la sístole. ¿Y qué es el volumen telesistólico? El volumen dentro del ventrículo al finalizar la sístole. Es decir, que el ventrículo nunca va a sacar todo el volumen que tiene, toda la sangre. Siempre va a quedar una pequeña cantidad residual. Para que se recuerden, es lo siguiente. Cuando vean tele, que se les venga a la cabeza fin, o sea, el volumen al final de la diástole, que sería el total, todo lo que habría en el ventrículo, que es 120. ¿Y qué es el volumen telesistólico? El volumen al final, o sea, ven tele, piensan en fin, sístole, al final de la sístole, por tanto sería 50. Es decir, si en un principio teníamos 120, de estos 120 ha salido del ventrículo 70, que es el volumen sistólico, y se han quedado 50 de residual. Ya, a ver, para que se entienda mejor, si nosotros dibujamos aquí el ventrículo como un vasito, sucede al final de la diástole, al final de la diástole. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tener 120 ml de sangre, pero sucede la sístole en la que va a salir la sangre. ¿Cuánto de sangre va a salir? Eso es el volumen sistólico. Si medimos acá, estos conjuntamente, aquí tenemos a la aorta. El volumen que sale del ventrículo hacia la aorta se denomina volumen sistólico. Y el volumen que se va a quedar en el ventrículo, que ya es menor, se denomina volumen telesistólico. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué otro término tenemos? La fracción de eyección. Esto es muy importante que se lo sepan, chicos, porque es una parte muy importante en la parte de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la fracción de eyección? Es la fracción del volumen telediastólico que se ha propulsado. Es decir, la relación entre el volumen sistólico y el volumen telediastólico, que se mide en porcentaje. Es decir, qué porcentaje del volumen telediastólico ha salido del ventrículo. Vamos a ver ahora. Entonces, entendido todo esto, vemos que el volumen sistólico es igual al volumen telediastólico, es decir, al final de la diástole, menos el volumen al final de la sístole. 120 menos 50 corresponde a 70 ml. La fracción de eyección, les dije que es la relación entre el volumen sistólico y el volumen telediastólico. Entonces, si dividimos el volumen sistólico, que corresponde a 70 ml, entre el volumen telediastólico, que es de 120 ml, nos va a salir 58%, que es casi lo mismo que 60%. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que el volumen al final de la diástole, un 60% va a salir hacia todo el cuerpo y un 40% siempre se va a quedar en el ventrículo. Ya, continuamos. Ahora, aquí nuevamente vamos a ver que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿En qué se mide? El gasto cardíaco se mide en litros por cada minuto. El volumen sistólico, ml por cada latido. Y la frecuencia cardíaca, latidos por minuto. Eso sí yo lo sé. Ahora, vamos a ver de qué depende el volumen sistólico. Depende de tres cosas: la precarga, la contractilidad miocárdica y la postcarga.
Estos tres términos, en especial la precarga, es un poco difícil de entender, porque depende de la bibliografía. Am, ¿Qué es la precarga? Según el... Bueno, a ver, la precarga, ¿qué nos dice? Que es la presión diastólica cuando el ventrículo se ha llenado. Esto es lo que nos dice el libro de Gait. O sea, decir, toda la presión que ha acumulado después de la diástole, cuando éste ya está llenadito. Es decir, con toda la sangre que tiene. El libro de Constanzo nos dice que es el volumen telediastólico, o sea, tele al final de la diástole del ventrículo izquierdo. O sea, aquí hablamos diferente de corazón derecho y corazón izquierdo, pero ambos son lo mismo. Por eso aquí menciona el ventrículo izquierdo. Pero también hay otra definición que nos dice que la precarga es la longitud telediastólica de la fibra, es decir, hasta qué punto se estiran las fibras miocárdicas. Pero nos vamos a quedar con qué es la presión diastólica del ventrículo, al final de la diástole. Es decir, toda la cantidad de sangre, toda la presión que ha acumulado. Es decir, podemos decir en términos que es el retorno venoso, pero no es tanto así, pero podemos decir que es el retorno venoso. ¿Y qué es la postcarga? Este término sí es facilito. Es la presión de la aorta. Ay, muere. Postcarga es la presión de la aorta. Es la presión a vencer que tiene que hacer el corazón. ¿Para qué nos sirve conocer la postcarga? Imaginen que tenemos un paciente que tiene una hipertensión arterial, es decir, una presión, podemos decir, de 150, 120. ¿Dónde se encuentra la presión en reposo, o sea, la diastólica? Se va a encontrar aquí. Lo vamos a dibujar. La presión aorta. Se encontraría acá, ¿verdad? Tarán, tarán, y aquí subiría hasta 150. Entonces, la poscarga es la fuerza necesaria que necesita el ventrículo para abrir esta válvula. Es decir, ¿qué es lo que va a tener que hacer ahora el ventrículo? Aumentar su presión hasta llegar a los 120 para recién abrir la válvula aórtica. Por eso la poscarga es un determinante del volumen sistólico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar con el corazón? Ahora van a estar a hacer mayor fuerza para poder sacar la sangre del corazón. Entonces, ese es el determinante. La poscarga es la presión de la aorta, la presión a vencer del ventrículo. ¿Qué otro más va a ser determinante del volumen sistólico? La contractilidad miocárdica, es decir, la capacidad del corazón de contraerse, lo que nos va a llevar a la ley de Frank-Starling. ¿Qué nos dice la ley de Frank-Starling? La ley de Frank-Starling nos dice que a mayor precarga, es decir, a mayor retorno venoso, mayor presión, mayor volumen, hay un mayor estiramiento de las fibras miocárdicas. Como hay un mayor estiramiento, va a haber una mayor contracción. Esa es la ley. Mayor precarga, mayor estiramiento, mayor contracción. Que nos vamos a ver aquí. Este es el normal, el que está al medio. En el eje X vamos a tener al volumen telediastólico y en el eje Y al gasto cardíaco. ¿Qué es lo que nos dice? Que a la par que está aumentando el volumen telediastólico, también la fuerza de contracción, por tanto el gasto cardíaco, va a aumentar. Por eso es directamente proporcional. A mayor estiramiento, mayor contractilidad. Ya. Entonces, ahora nos vamos a ir para finalizar esta parte. Esta es nuevamente la fórmula del gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Qué nos dice? Nos va a indicar todos los determinantes. Esto es más organizadito. Esto ya nos va a decir un poco menos desorganizado, pero nos dice todo. Frecuencia cardíaca. ¿Qué cosas pueden modificar la frecuencia cardíaca? Si es que activamos a los nervios simpáticos, es decir, aumentamos nuestra vigilia, todo eso, la frecuencia cardíaca va a aumentar.
Por tanto, el gasto cardíaco a su vez va a aumentar. Si la frecuencia cardíaca aumenta, el gasto cardíaco aumenta. Pero aquí hay otro determinante, los nervios parasimpáticos, es sistema nervioso parasimpático, que puede hacer que la frecuencia baje. Por tanto, el gasto cardíaco va a bajar. Ahora, ¿quién determina la presión de la aorta? Es decir, la presión arterial. Uno es la resistencia vascular periférica. Por tanto, si la resistencia vascular periférica está aumentada, la presión de la aorta igual va a estar aumentada. Por tanto, va a disminuir al volumen sistólico. ¿Qué otro determinante más tenemos? El volumen final de la diástole. Si es que el volumen que llega al ventrículo es poco, es menor, digamos que el volumen telediastólico es de 60, 60 ml. De estos 60 ml, ¿cuánto volumen sistólico se va a dar? Solamente el 60%. Por tanto, va a bajar mucho. Es por eso que el volumen telediastólico o la precarga es un determinante del volumen sistólico. Y de igual manera, si es que tenemos un menor grado de estiramiento, porque hay una menor cantidad de precarga que su volumen telediastólico, pues ¿qué pasa con la contractibilidad? También va a bajar. Hay una mejor contractibilidad, que hemos visto las propiedades cardíacas, ser un menor inotropismo. Ya, eso en relación a gasto cardíaco, chicos. Pues, gracias, eso sería. Cualquier duda, pregunta que tengan es en este momento, chicos. Pues, recomendaciones para su examen. Yo les recomiendo que se lo sepan bien este grafiquito, el del ciclo cardíaco. Tienen que saber bien todas las fases, las subfases, y este es un buen resumen de qué es lo que pasa en cada fase. Si lo quieren, está en el libro de Constanzo. De igual manera les explica qué es lo que sucede en el electro, en el segmento ST, en la onda T, donde está, por ejemplo, la onda P es sistole auricular, ¿no? La onda T es la depolarización. El complejo QRS, si se acuerdan, es la contracción del ventrículo, que corresponde acá, miren, está contracción y su volumen. Todo está bien bonito y gráfico. Cierre de cada válvula, los ruidos normales, los ruidos patológicos. Y lo que también se tiene que saber es esto, chicos, los determinantes del gasto cardíaco. La precarga, la contractilidad y la poscarga. Ya, chicos. ¿Dudas, preguntas que tengan? Ya. Bueno, chicos. Cualquier duda, pregunta, si la tienen, me las realizan al personal también, si quieren. Me escriben a mi WhatsApp y me dicen. Y les voy a responder con mucho gusto. Así que eso sería todo por mi parte. Todavía va a eso de las 9. Yo creo que va a dar Jan, el otro auxiliar, lo que es la parte de electrocardiograma, que se complementa mucho con esta parte. Que todo lo que van a ver en el electro es lo mismo que en esta fase de ciclo cardíaco. Así que asistan, chicos, vayan a descansar, vayan a estudiar, repasar, si tengan preguntas, y que les vaya muy bien en su parcial, chicos. Nos vemos. Chao, chao.